Ramón López de Mántaras no necesita rodeos para decir la verdad. La inteligencia artificial, tal como la conocemos hoy, no es verdaderamente inteligente. Puede sonar disruptivo. Puede sonar hasta incómodo. Pero en un mundo que se deslumbra con cada nuevo avance, con cada modelo que predice palabras, dibuja imágenes o compone canciones en segundos, su voz emerge como una de las pocas que aún conservan una brújula moral, epistemológica y científica en medio del ruido. Mántaras es pionero de la IA en Europa, una figura que ha dedicado décadas a este campo, y quizás por eso mismo tiene la autoridad y la responsabilidad de advertirnos sobre las sombras que se extienden tras el brillo superficial de los grandes modelos lingüísticos, de las redes neuronales profundas y del hype tecnológico que lo envuelve todo. No estamos ante un ludita ni ante un tecnófobo. Él mismo ha contribuido al desarrollo de sistemas capaces de componer música, razonar con casos pasados y aprender de forma incremental. Pero es precisamente por estar dentro, por haber vivido el corazón de la investigación en IA durante más de 40 años, que ha podido ver cómo se ha desviado el rumbo. Su crítica no es un ataque, sino una reflexión profunda, urgente y dolorosamente necesaria. En sus entrevistas, conferencias y artículos, López de Mántaras no lanza predicciones apocalípticas ni escenarios de ciencia ficción. Su enfoque es más sutil y mucho más inquietante. El verdadero peligro no está en una IA que se vuelva consciente y se rebele, sino en que la sociedad, fascinada por una ilusión de inteligencia, delegue decisiones clave a sistemas que no entienden absolutamente nada. Y esa palabra, entender, es crucial. Porque en el fondo, todo gira en torno a eso. Los modelos de IA actuales, por muy sofisticados que sean, no entienden el mundo. Procesan datos, reconocen patrones, generan respuestas coherentes y convincentes, sí. Pero carecen de la comprensión semántica que caracteriza al pensamiento humano. No poseen intenciones, ni contexto real, ni sentido común. Son máquinas de correlación estadística. Detrás de cada frase redactada con aparente lógica hay una sucesión de cálculos de probabilidad, no una idea. No hay comprensión, solo predicción. No hay mente, solo matemática. Y sin embargo, esa matemática tiene efectos muy reales. Porque vivimos en una época donde el impacto simbólico de lo que una IA parece ser, importa más que lo que realmente es. Cuando un modelo como GPT redacta una tesis, responde a una entrevista o escribe un poema, se le atribuye una capacidad intelectual que en realidad no posee. Se antropomorfiza al algoritmo. Se le asignan cualidades humanas. Y aquí es donde empieza el verdadero riesgo. El peligro de la desinformación generada por IA no reside únicamente en la capacidad de producir textos falsos, imágenes sintéticas o vídeos manipulados. El peligro está en que esos productos sean indistinguibles de la creación humana, y por tanto, adquieran una credibilidad que no merecen. Una IA que habla con elocuencia puede inducir a error de manera mucho más efectiva que cualquier bot malicioso del pasado. Porque lo hace sin intención, sin ética, sin filtro. En este punto, detenerse a reflexionar es casi un acto de resistencia. Si has llegado hasta aquí, si estás escuchando estas ideas sin cerrar la pestaña o pasar al siguiente vídeo, es porque también sentís que algo no cuadra en todo este boom de la inteligencia artificial. Tal vez también percibas que la conversación pública sobre la IA está dominada por promesas hiperbólicas, por titulares espectaculares, pero poco se habla de las limitaciones profundas y estructurales de esta tecnología. Por eso, te invito, de verdad, desde la profundidad de esta reflexión, a que te suscribas. No para inflar un número. No para complacer al algoritmo. Sino para que formes parte de un espacio donde la tecnología no se idolatra ciegamente, sino que se analiza con criterio. Donde nos hacemos preguntas difíciles, aunque las respuestas incomoden. Este canal existe porque necesitamos más voces críticas, más personas despiertas que no se traguen cada demo de IA como si fuera la llegada de una nueva deidad digital. Y si vos sos una de ellas, este espacio también es tuyo. Volvamos a Mántaras.
Uno de sus análisis más lúcidos gira en torno al concepto de sentido común. Él insiste en que esta es una de las carencias más graves de la IA actual. Y tiene razón. El sentido común no es una colección de datos, es un marco invisible pero omnipresente que estructura la manera en que los humanos interpretamos el mundo. Sabemos que el hielo se derrite al sol, que un vaso se rompe si cae, que una persona no puede estar en dos lugares al mismo tiempo. No lo razonamos paso a paso, lo sabemos. Lo integramos de forma natural. Es parte de nuestra cognición encarnada, de nuestra experiencia corporal, emocional, situada. Ningún modelo lingüístico tiene eso. Ningún modelo visual, por muy impresionante que sea, posee esa clase de comprensión integrada. Pueden simularlo, claro. Pueden generar una respuesta correcta por estadística, pero no porque comprendan la lógica detrás. Y aquí es donde la crítica de Mantaras toca un punto filosófico profundo. Lo que hoy llamamos inteligencia artificial no es inteligencia. Es capacidad de procesamiento. Es eficiencia estadística. Es generalización matemática. Pero sin entendimiento, sin conciencia, sin agencia, lo que tenemos no es una mente artificial, sino una maquinaria predictiva. Una maquinaria que puede ser útil, sí, incluso maravillosa en ciertos aspectos. Pero también peligrosa si se le atribuye un poder que no tiene. Y ese es el problema, ya se le está atribuyendo ese poder. Ya hay gobiernos, empresas, medios de comunicación y usuarios que delegan decisiones cruciales en algoritmos opacos. Desde diagnósticos médicos hasta sentencias judiciales asistidas por IA, pasando por filtros de contratación, motores de recomendación o herramientas educativas, las redes neuronales están tomando un papel protagónico sin haber pasado por el más mínimo escrutinio filosófico o ético. ¿Cómo juzgamos a un sistema que decide sin comprender? ¿Cómo pedimos explicaciones a un modelo que no puede justificar nada, porque no tiene ni motivos ni conciencia? La visión de Ramón López de Mantaras no es la de un detractor, sino la de un custodio. Alguien que ha amado esta disciplina lo suficiente como para ver sus fallas sin cinismo. Alguien que ha trabajado desde dentro, no desde la tribuna, y que precisamente por eso puede señalar que el entusiasmo actual ha cruzado los límites del rigor científico. Él no niega los avances. No niega la utilidad. Pero si denuncia la narrativa inflada que rodea a la IA, una narrativa construida en buena parte por intereses económicos, mediáticos y geopolíticos que ven en esta tecnología un arma de poder más que una herramienta de conocimiento. Y hay que decirlo claro, en ese escenario, la desinformación no es un efecto colateral, es una estrategia. Una IA que genera miles de textos por segundo puede amplificar sesgos, repetir mentiras, reforzar prejuicios con una eficiencia escalofriante. No lo hace por maldad, la maldad exige intención, sino por su propia lógica interna, generar la salida más probable dada una entrada. Si esa entrada está contaminada, la salida también lo estará. Y en un ecosistema digital donde los datos son tan diversos como contradictorios, el riesgo de que la IA se convierta en un generador automático de basura disfrazada de verdad es altísimo. Esa es otra de las razones por las que Mantaras insiste tanto en la regulación. No como freno al progreso, sino como salvaguarda de nuestra humanidad. Porque si no hay reglas claras, si no hay mecanismos de transparencia, de auditoría, de rendición de cuentas, entonces lo que hoy es una herramienta útil puede convertirse mañana en una fuente masiva de confusión, manipulación y daño social. Regular no es temer. Regular es madurar. Es asumir que hay tecnologías que, por su potencia, requieren marcos éticos y jurídicos que estén a su altura. Y lo más preocupante es que esa regulación todavía no llega. O llega mal. Llega tarde. Llega condicionada por intereses. Mientras tanto, las grandes corporaciones tecnológicas avanzan a un ritmo que no se detiene. Y lo hacen bajo el amparo de un relato que exalta la innovación pero calla sobre sus efectos colaterales. Un relato que vende la IA como inevitable, como neutral, como infalible.
Y ahí es donde la crítica de Mantaras se vuelve crucial. No hay neutralidad cuando se entrena un modelo con datos cargados de historia, de poder, de exclusión. No hay infalibilidad cuando el sistema no comprende lo que hace. Y sobre todo, no hay inevitabilidad cuando aún estamos a tiempo de decidir cómo queremos convivir con esta tecnología. La pregunta ya no es si la IA puede hacer ciertas cosas. La pregunta es si debemos dejar que las haga. Queremos que una IA nos diga a quién contratar, a quién educar, a quién vigilar, a quién diagnosticar. Queremos que una máquina sin sentido común juzgue si un comentario es ofensivo, si una noticia es falsa, si una persona es confiable. Estas decisiones, aunque parezcan técnicas, son profundamente humanas. Están cargadas de valores, de ambigüedades, de contextos que ningún algoritmo puede captar del todo. Mantaras no da respuestas fáciles, pero sí plantea preguntas necesarias. Y esas preguntas son una llamada a la conciencia. A no dejarnos arrastrar por la fascinación tecnológica sin reflexión crítica. A no entregar nuestras decisiones a sistemas que, por muy brillantes que parezcan, no entienden ni el mundo ni a nosotros. Porque la verdadera inteligencia no se mide solo en capacidad de cálculo, sino en capacidad de comprender, de sentir, de juzgar con ética. Y eso, por ahora, sigue siendo patrimonio exclusivo del ser humano. Lo que más perturba a quienes realmente conocen cómo funciona la IA no es su capacidad de crear, sino su capacidad de convencer sin entender. Ese es el núcleo del problema, la aparente competencia. Cuando una IA genera una respuesta, la mayoría de usuarios no percibe que detrás de esa fluidez no hay comprensión, sino cálculo. Y peor aún, en esa fluidez se oculta la total ausencia de conciencia sobre las implicaciones de lo que se dice. No hay responsabilidad, no hay intención comunicativa real, no hay horizonte ético. Hay output, eso sí, brillante en su forma, vacío en su fondo. López de Mantaras insiste en una distinción esencial que muchos han olvidado: simular inteligencia no es ser inteligente. La mayoría de modelos actuales lo que hacen es imitar la forma externa del lenguaje humano, pero no poseen ningún tipo de comprensión semántica profunda. No pueden hacer inferencias con sentido común, no pueden interpretar metáforas con el mismo nivel de ambigüedad que un niño de 7 años. No entienden contextos culturales, ni tienen experiencia vital que ancle sus interpretaciones en la realidad. Son, en el fondo, máquinas de correlación disfrazadas de interlocutores. Y sin embargo, por su aparente dominio del lenguaje, generan confianza. Una confianza que, como ya empieza a verse, puede volverse peligrosa. En el campo de la desinformación, esta peligrosidad alcanza una dimensión alarmante. Antes, la propagación de noticias falsas dependía del esfuerzo humano. Había que escribirlas, distribuirlas, mantener cuentas activas. Ahora, con modelos generativos, una persona puede producir miles de textos persuasivos en cuestión de minutos. Peor aún, esos textos pueden estar adaptados al perfil de la víctima, a su ideología, a su lenguaje emocional. La IA no tiene sesgo ideológico en sí, pero amplifica los sesgos de quienes la entrenan y la utilizan. Y lo hace sin juicio, sin filtro, sin ningún criterio ético. El resultado es un arma narrativa de precisión milimétrica que, en manos equivocadas, puede deformar la percepción colectiva de la realidad. ¿Y cómo se responde a esto? Con alfabetización digital, dirán algunos. Con pensamiento crítico, dirán otros. Y no se equivocan. Pero López de Mantaras va más allá: necesitamos una IA que no solo sea poderosa, sino que sea comprensible y controlable. No se trata de impedir su uso, sino de exigir su transparencia. De abrir la caja negra. De entender por qué un modelo toma una decisión, qué datos la respaldan, qué sesgos incorpora. Porque si no podemos explicar cómo funciona una tecnología, no deberíamos dejar que tome decisiones que afectan a millones de personas. En este punto, su crítica se convierte en una defensa profunda de la responsabilidad científica. La investigación en IA, señala,
ha estado demasiado centrada en aumentar la capacidad de predicción, en mejorar métricas superficiales como la coherencia gramatical o la calidad de imagen generada. Pero se ha descuidado la dimensión epistemológica, que significa realmente que una máquina comprenda. ¿Qué tipo de conocimiento produce un modelo estadístico? ¿Cómo se diferencia ese conocimiento del conocimiento humano, situado, encarnado, emocional? Estas no son preguntas técnicas, y sin embargo son urgentes. Porque el modelo actual de desarrollo de IA privilegia lo útil, lo rápido, lo espectacular. Y en ese camino se pierden aspectos fundamentales de la inteligencia, como la autoconciencia, la intención comunicativa, la empatía. La IA de hoy puede engañar, pero no puede empatizar. Puede convencer, pero no puede comprender el daño de sus palabras. Puede simular humor, pero no puede reírse de verdad. Todo es superficie. Todo es máscara. En uno de sus análisis más penetrantes, Mantara señala que la IA generativa actual tiene una enorme capacidad de seducción, pero ninguna brújula. No hay una dirección ética en su producción, porque no hay conciencia detrás. No es que la IA mienta, es que no sabe lo que es una mentira. No sabe lo que es la verdad. No sabe lo que es el sufrimiento de alguien que lee una respuesta ofensiva, ni la alegría de alguien que se siente comprendido. Solo sabe optimizar una función matemática. Y sin embargo, cada vez se le entrega más responsabilidad, más poder, más protagonismo en el diseño del discurso público. Esta entrega de confianza no es inocente. Está mediada por una fascinación casi religiosa por el progreso tecnológico. Se ha instalado la idea de que cuanto más avanza la IA, más nos acercamos a una especie de trascendencia digital. Pero Mantaras lo advierte con claridad, esta es una ilusión peligrosa. La IA no está despertando. No se está volviendo consciente. Solo se está volviendo más eficiente en su capacidad de simular lo humano. Lo que estamos creando no es una mente artificial, sino un espejo deformado que devuelve nuestras palabras sin comprenderlas. Y mientras tanto, el mundo sigue otorgándole funciones de decisión que implican juicios morales, interpretación cultural y responsabilidad social. Nada de eso puede ser asumido por una máquina. Y sin embargo, se hace. Se implementa ya en sistemas judiciales, en procesos de seguridad, en evaluaciones de riesgo financiero, en diagnósticos médicos, en recomendaciones educativas. Todo bajo la promesa de objetividad algorítmica. Pero Mantaras vuelve a la carga, no hay objetividad en un sistema entrenado con datos humanos. No hay neutralidad en un modelo que aprende de un mundo lleno de injusticias. Y si no entendemos esto, la IA no solo replicará nuestros errores, los amplificará. Aquí es donde su pensamiento toca una fibra ética muy delicada. Porque no basta con decir que la IA es una herramienta y que el problema es quién la usa. Esa respuesta simplista evita la verdadera discusión. La tecnología nunca es neutra. Está diseñada con una lógica, con unos fines, con unas prioridades. Si el modelo prioriza eficiencia sobre equidad, ya hay una elección ética hecha. Si el algoritmo es opaco y no se puede auditar, eso también es una decisión política. No se puede separar la herramienta del contexto en que se crea, se entrena y se implementa. Y este punto es clave para comprender la urgencia de su llamado a regular. No desde el miedo, sino desde la responsabilidad. No como freno a la innovación, sino como condición para que esa innovación no se vuelva destructiva. Para Mantaras, la regulación no debería ser una reacción tardía, sino un marco de anticipación. Un marco que garantice derechos, transparencia, explicabilidad. Porque si no lo hacemos ahora, estaremos normalizando un futuro en el que las decisiones importantes las toman sistemas que no saben lo que es vivir, sufrir, amar o perder. El debate sobre la IA no puede seguir siendo monopolizado por tecnólogos optimistas y ejecutivos de Silicon Valley. Necesita filósofos, sociólogos, juristas, educadores, artistas. Necesita voces que recuerden que la inteligencia no es solo cálculo,
que la comprensión no es solo correlación, que la ética no es una opción sino una necesidad. Mantaras es una de esas voces. Y por eso incomoda. Porque su crítica desmonta el relato fácil de la IA como nuevo Mesías. Porque devuelve la conversación a la complejidad, al cuidado, a la duda. Y en tiempos donde todo se mide por velocidad, sus palabras nos obligan a frenar, a pensar, a hacernos cargo. Hay quienes dirán que este tipo de reflexión ralentiza el progreso. Que poner trabas éticas al desarrollo de IA es ir contra el futuro. Pero esa idea revela una visión profundamente ingenua de lo que es el progreso. Avanzar no siempre significa ir más rápido. A veces avanzar significa saber cuándo parar. Saber que no debemos delegar. Saber que hay cosas que, por su complejidad moral, no pueden ser resueltas por una máquina. Y esa conciencia no es atraso, es madurez. Mantaras no es un nostálgico. No quiere volver atrás. Quiere ir hacia adelante, pero con los ojos abiertos. Con una brújula ética. Con una conciencia crítica que nos permita aprovechar lo mejor de la IA sin perder lo mejor de lo humano. Esa es su lucha. Y debería ser también la nuestra. Uno de los conceptos más olvidados, y paradójicamente más esenciales, en el desarrollo de la IA es el sentido común. No en el sentido trivial o cotidiano, sino en el sentido profundo, la capacidad de entender el mundo no como una base de datos, sino como una red de relaciones, contextos y significados implícitos. Para los humanos, el sentido común es lo que permite anticipar que un vaso se rompe al caer, que una sonrisa puede ser irónica, que una promesa tiene consecuencias incluso si no está registrada en un contrato. Esta comprensión tácita del mundo está tan integrada en nuestra experiencia que ni siquiera la percibimos como conocimiento. Pero es, justamente, lo que más diferencia la inteligencia humana de la computacional. Ramón López de Mantara señala con claridad que los modelos actuales de IA, incluso los más avanzados, carecen por completo de sentido común. No entienden lo obvio. No tienen una noción de causalidad real, de temporalidad, de agencia. No distinguen entre lo literal y lo figurado, entre lo posible y lo absurdo. Cuando un modelo responde con coherencia, lo hace porque ha aprendido patrones estadísticos, no porque tenga una comprensión real de las situaciones que describe. Puede predecir, pero no puede explicar. Puede generar texto, pero no sabe qué significan las palabras que usa. Este déficit no es menor. Es una brecha ontológica. Un sistema que carece de sentido común no puede comprender la realidad como un humano lo hace, y por tanto no puede actuar con juicio. Esto es particularmente grave cuando esos sistemas son usados para tomar decisiones en entornos complejos, salud, justicia, seguridad, educación. En estos ámbitos, las decisiones requieren más que correlaciones, requieren comprensión contextual, empatía, capacidad de interpretación. Y ninguna de estas habilidades puede ser simulada con fiabilidad por un modelo basado en estadística pura. Para López de Mantaras, este punto es el talón de Aquiles de toda la narrativa de la IA general. No basta con tener acceso a grandes cantidades de datos. No basta con entrenar modelos cada vez más grandes. Sin una arquitectura que permita dotar a los sistemas de sentido común y de experiencia situada, lo que se obtiene es una inteligencia aparente, no una real. Una inteligencia que deslumbra, pero que no sabe lo que hace. Y eso, en términos de impacto social, es una bomba de tiempo. Además, esta falta de sentido común no es un error técnico que pueda resolverse simplemente con más datos o más cómputo. Es una limitación estructural. Porque los modelos actuales no interactúan con el mundo. No tienen cuerpo, no tienen percepción real, no tienen experiencia física ni emocional. Todo su aprendizaje se basa en textos, imágenes, datos simbólicos. Y eso genera una forma de conocimiento desanclada de la realidad, desconectada de lo vivido. En palabras de Mantaras, una IA sin cuerpo es una IA sin mundo. Aquí se conecta con una corriente de pensamiento muy interesante que él mismo ha promovido,
la necesidad de una IA encarnada, que aprenda no solo del lenguaje, sino de la experiencia directa. Que entienda lo que es frío porque lo ha sentido, no porque lo ha leído. Que comprenda una conversación porque ha participado en situaciones sociales, no porque ha memorizado diálogos. Esta línea de investigación aún está en sus primeras fases, y plantea desafíos inmensos. Pero si se quiere una IA que realmente entienda el mundo, no hay otro camino. No basta con leer millones de libros. Hay que vivir. Y, sin embargo, la industria sigue apostando por el gigantismo. Más datos, más parámetros, más tokens, más escalabilidad. Como si la inteligencia fuera simplemente una cuestión de volumen. Esta lógica, que responde más a intereses económicos que científicos, ha llevado a una carrera armamentista de modelos cada vez más grandes, cada vez más costosos, cada vez más opacos. Pero el tamaño no resuelve el problema. Un modelo de 500.000 millones de parámetros que no entiende lo que dice, sigue siendo un loro a escala industrial. Aquí es donde la crítica de Mantara se vuelve también política. Porque esta obsesión por el crecimiento ilimitado no solo es insostenible desde el punto de vista energético, con modelos que consumen más electricidad que ciudades enteras, sino que concentra el poder en manos de unas pocas corporaciones. Y ese poder no es solo técnico, es cultural. Quien controla los modelos de lenguaje, controla la narrativa, el flujo de información, las categorías de lo posible. Y si esos modelos están entrenados en bases de datos sesgadas, sin control democrático, sin auditoría externa, estamos ante una forma de colonización algorítmica silenciosa pero devastadora. Por eso, López de Mántaras insiste tanto en la regulación proactiva. No se trata de frenar la investigación, sino de encauzarla. De garantizar que los beneficios de la IA sean compartidos y que sus riesgos estén contenidos. Necesitamos mecanismos que aseguren la explicabilidad de los modelos, el acceso público a los datos de entrenamiento, la protección de los derechos fundamentales. Necesitamos, en una palabra, gobernanza algorítmica. Porque la IA ya no es una herramienta aislada. Es una infraestructura del poder contemporáneo. Y si no la regulamos, terminará regulándonos a nosotros. Pero regular no es solo escribir leyes. Es también formar ciudadanos críticos, capaces de entender lo que está en juego. Es educar a nuevas generaciones de desarrolladores con conciencia ética, con sensibilidad social, con pensamiento filosófico. Porque el problema de la IA no es solo lo que puede hacer, sino lo que estamos dispuestos a permitir que haga. Y eso es, en última instancia, una decisión colectiva. Una decisión política, cultural, civilizatoria. En este punto, la figura de Mántaras se eleva como una de las pocas voces que ha sabido combinar la profundidad técnica con la claridad ética. Su pensamiento no busca demonizar la IA, sino despertarnos de la fascinación acrítica. Nos recuerda que el verdadero reto no es crear máquinas que piensen, sino decidir qué clase de pensamiento queremos fomentar en nuestra propia sociedad. Si vamos a delegar cada vez más funciones humanas en sistemas automáticos, más vale que tengamos una idea clara de lo que significa ser humano. Porque de lo contrario, lo que perderemos no será solo el control tecnológico. Será la brújula moral. Y si has llegado hasta aquí, es porque estás buscando algo más que información. Estás buscando profundidad, claridad, sentido. Te invito a que te suscribas a este canal, no como un gesto automático, sino como una forma de construir comunidad en torno al pensamiento crítico. Aquí no vendemos humo ni reproducimos discursos complacientes. Aquí buscamos la raíz. Y si eso resuena contigo, entonces eres parte de esta conversación. Suscríbete, activa las notificaciones y únete a quienes quieren mirar el futuro con lucidez, no con miedo ni con euforia ciega. Hay algo profundamente humano en la insistencia de Mántaras por devolverle a la IA su dimensión política y ética. Es como si dijera, entre líneas, que lo verdaderamente importante no es la tecnología en sí, sino que dice de nosotros la forma en que la usamos. Y ahí está el centro de su crítica,
en un mundo que se deslumbra fácilmente con lo nuevo, que confunde sofisticación técnica con sabiduría, que reduce la inteligencia a un algoritmo de predicción, lo que él propone no es una nostalgia por el pasado, sino una reafirmación de la dignidad humana frente al automatismo. Cuando Ramón habla de la urgencia de regular, no lo hace desde el miedo, sino desde la responsabilidad histórica. Porque sabe que cada tecnología cambia las reglas del juego, y que dejar ese cambio en manos de intereses privados es renunciar al futuro como espacio de construcción colectiva. Regular no es frenar, es decidir. Es poner límites no al conocimiento, sino a la apropiación unilateral del poder que ese conocimiento otorga. Y en un mundo atravesado por crisis ecológicas, desigualdad, polarización y fragilidad institucional, la IA no puede ser una caja negra, ni una herramienta sin control. Tiene que estar al servicio del bien común. Y ese bien común no se define con métricas de precisión, sino con valores. Su postura, sin embargo, no es ingenua. Sabe que los modelos actuales, por muy impresionantes que sean, están muy lejos de la inteligencia general. Pero el problema no es solo que aún no hemos llegado, sino que estamos avanzando en la dirección equivocada. Lo que se está construyendo no es una IA que nos complemente, que amplíe nuestras capacidades éticas y cognitivas, sino una IA que compita, que opaque, que sustituya sin comprender. En lugar de buscar una inteligencia que dialogue con lo humano, estamos perfeccionando una inteligencia que lo simula. Y esa simulación, por convincente que parezca, es profundamente vacía. Este es el núcleo de su crítica: no estamos construyendo inteligencia, estamos generando apariencia. Una máquina puede escribir un poema, pero no sabe lo que es perder a un ser querido. Puede componer música, pero no ha sentido el temblor de una nota que te parte en dos. Puede hablar de justicia, pero no conoce el sabor de la injusticia vivida. Todo lo que produce está desligado de experiencia, de cuerpo, de historia. Es lenguaje sin vida. Y el riesgo es que, fascinados por la forma, olvidemos la sustancia. Y aquí es donde su mensaje se vuelve un espejo: la IA que estamos creando refleja nuestra propia desconexión. Nuestra tendencia a automatizar incluso lo que debería ser profundamente humano: la educación, el arte, la deliberación política, el cuidado. El verdadero peligro no es que las máquinas se vuelvan como nosotros, sino que nosotros nos volvamos como ellas, eficientes, automáticos, insensibles, desconectados del mundo real. Porque cada vez que delegamos una decisión importante en un algoritmo, no solo le damos poder a la máquina, también le quitamos sentido a nuestra responsabilidad. Por eso, hablar de IA es hablar de nosotros. De cómo entendemos la inteligencia. De cómo queremos vivir. De qué valores queremos que sobrevivan a este cambio de era. Mantaras no propone recetas simples, porque sabe que no existen. Pero si ofrece una brújula: rigor, ética, sentido crítico, diálogo interdisciplinario, transparencia. Y, sobre todo, humildad. Porque reconocer los límites de la tecnología es también reconocer nuestros propios límites, y eso es lo que nos permite crecer de forma consciente. Si esta reflexión resuena contigo, no es casualidad. Es porque, en el fondo, sabes que hay algo esencial en juego. No solo el rumbo de la inteligencia artificial, sino el tipo de humanidad que queremos preservar. En un mundo que corre sin preguntar hacia adelante, detenerse a pensar es un acto de resistencia. Y compartir esta conversación es un acto de compromiso. Por eso, te invito de nuevo, con claridad y respeto, a que te suscribas al canal. Este espacio está pensado para quienes no se conforman con las respuestas fáciles. Para quienes creen que pensar juntos es una forma de cuidar el futuro. Así que si este mensaje te tocó, dale a suscribirte. No porque lo diga un algoritmo, sino porque lo sientes necesario. Ramón López de Mantaras no es un profeta del apocalipsis ni un tecnófobo. Es un científico con décadas de experiencia, que ha visto pasar modas, promesas infladas y silencios estratégicos. Su voz, serena y firme, nos recuerda que el verdadero progreso no es el que más deslumbra,
sino el que más respeta. Y respetar significa entender, escuchar, contextualizar. No basta con que la IA sea útil, tiene que ser justa. No basta con que sea poderosa, tiene que ser comprensible. No basta con que funcione, tiene que tener sentido. La historia de la inteligencia artificial está todavía en sus primeras páginas. Y nosotros somos parte de su escritura. Cada decisión tecnológica es también una decisión ética. Cada avance técnico es también una redefinición de lo que entendemos por humano. No podemos dejar esas decisiones solo en manos de ingenieros, CEOs o gobiernos. Tenemos que participar. Preguntar. Exigir. Y, cuando sea necesario, decir que no. Porque el futuro no está escrito, y la inteligencia, la verdadera, es siempre una forma de vigilancia sobre el poder. Mántaras nos invita a pensar, no para detenernos, sino para avanzar con conciencia. Nos desafía a no dejarnos arrastrar por la corriente del entusiasmo ciego. Nos recuerda que la inteligencia artificial, si no está anclada en valores humanos, no es inteligencia, es una distorsión brillante. Y que solo si recuperamos el control sobre lo que estamos creando, podremos asegurarnos de que este viaje no termine siendo una fuga de nosotros mismos. Nos vemos en el próximo video.